Buenas tardes con todas y todos. Les agradecemos muchísimo el asistir a este evento. Lo que vamos a hacer es presentar un conjunto de documentos y un libro que resume un proyecto en el cual se ha venido trabajando sobre los temas de escalamiento en innovaciones rurales. O sea, como todos ustedes saben, hay muchísimos proyectos en el ámbito rural que no todos tienen maneras sistemáticas de evaluación. Siempre está la pregunta sobre hasta qué punto los proyectos han sido exitosos, qué componente del proyecto ha sido exitoso y cuáles son las potencialidades y límites efectivamente para poder replicar aquellos elementos de un proyecto o el proyecto en su conjunto a otros espacios rurales del país. Y este es justamente el tema central de preocupación de este proyecto, que ha sido financiado por IDRC de Canadá y por FIDA, y que ha estado bajo la dirección de Raúl Hernández. Entonces, lo que vamos a hacer en esta presentación es, le vamos a pasar la posta a Raúl. Raúl es investigador principal del Instituto de Estudios Peruano, quien nos va a resumir el conjunto de publicaciones que son el producto final de ese proyecto que se ha venido trabajando desde el Instituto de Estudios Peruanos. Y seguidamente vamos a tener los comentarios de César Sotomayor, director ejecutivo de FONCODES, de Hugo Wiener, director ejecutivo de Agrobanco, y de Hugo Fano, director de la Unidad de Análisis Económico del Ministerio de Agricultura, por unos 15 minutos, luego de lo cual vamos a tener, me han dicho, un vino de honor. Sin más, mencionar que la idea era aprovechar desde el espacio que pueda generar el Seminario Permanente de Investigación Agraria, la posibilidad de convocar este evento, y agradecerle también a Grade por prestarnos su local para el desarrollo del evento. PEIR, como les ha dicho Javier, es un proyecto que se desarrolló entre 2010 y 2012, financiado por el IDRC, la cooperación canadiense, y por FIDA, y tenía como objetivo, a partir de algo que todos quienes hemos trabajado en el área rural hemos visto, que existen innovaciones que son exitosas, innovaciones que en algunos casos proceden de programas de cooperación, que en otros casos proceden de iniciativas estatales y que en muchos otros casos proceden de la propia población, que resultan que son exitosas a nivel local. Todos hemos ido a campo y hemos encontrado una experiencia tecnológica o una experiencia de innovación institucional y hemos dicho, qué bacán esta experiencia, ojalá se replicara, ojalá se pudiera llevar a mayor escala. Y esto es lo que pretendía hacer PEIR. Pretendía trabajar cómo se puede hacer que estas innovaciones rurales que resultan ser exitosas puedan escalar, y de ahí el nombre de escalamiento, a una escala mayor. Puedan dejar de ser innovaciones circunscritas a una comunidad o a un distrito para de alguna manera contribuir a transformar la vida de la población rural en un nivel mayor. PEIR se propuso esto en el 2010 y lo hizo a través de dos estrategias. Por un lado, se financiaron 6 proyectos en Bolivia y en Perú, en los cuales, a partir de procesos de innovación que ya estuvieran en marcha, se trataba de incentivar su escalamiento, bien sea en una dimensión horizontal, es decir, llevando una innovación a un lugar diferente del cual fue creada y expandiéndola en el territorio, o bien fueran un escalamiento vertical, es decir, a partir de una innovación generar otra innovación y generar otra innovación en el mismo territorio, pero de esa manera aumentando su impacto sobre el nivel de vida de la población. Estos 6 proyectos, que como les digo, se ejecutaron en Bolivia y en Perú, los tienen ustedes resumidos en uno de los documentos de trabajo que estamos presentando hoy, el documento de Álvaro Paz, el que está en el color verde. A la salida les vamos a entregar a todos un disco en el cual están todos estos documentos, porque todos los libros y todos los documentos que presentamos hoy se están editando únicamente en versión electrónica,
Van a estar disponibles también en la página web del IEP y en la página web de PEIR, pero además les vamos a entregar a la salida ese disco. Entonces teníamos esta primera estrategia con la cual íbamos a trabajar, que consistía en financiar estos 6 proyectos de escalamiento, que son, como les digo, proyectos diferentes. En algunos casos se trataba de escalar un mecanismo innovador, como fueron los CLAR, los Consejos Locales de Asignación de Recursos, acá en el Perú. En otros casos trataba de escalar tecnologías, como fueron el proyecto impulsado por NEST, para, sobre todo, técnicas de riego, tratar de difundirlas a un nivel mayor y de generar incentivos comerciales para esa difusión. Estos 6 proyectos concluyeron ya. Los resultados, como les digo, los tienen ustedes disponibles en ese documento, y en paralelo a ello lo que se hizo fue también llevar una línea de investigación. Una línea de investigación en profundidad, que son el resto de los documentos de trabajo que ustedes tienen acá, en la cual se trataba de ver qué factores son los que realmente dan lugar a procesos exitosos de escalamiento rural. Qué factores desde las políticas públicas, qué factores desde las propias comunidades y qué podemos hacer también desde la comunidad de desarrollo, sea desde ONGs, sea desde cooperación internacional. En este caso, esas investigaciones que se realizaron, en algunos casos fueron de los propios proyectos financiados por PEIR. Es el caso, por ejemplo, del trabajo del orégano en Chuquisaca, que hizo María Paz Montoya, y en otros casos se hicieron investigaciones sobre procesos de escalamiento en los cuales PEIR no estaba directamente involucrado o estaba solo tangencialmente involucrado. Pero la idea ahí era ver procesos de larga duración, de 10 o de 15 años, y lo que PEIR nos permitió fue entrar en esos procesos que ya estaban en marcha para hacer estudios de largo recorrido. En este sentido, tiene otros 2 documentos de trabajo, el de turismo rural comunitario y el del Parque de la Papa, que analizan transversalmente procesos de esta larga duración de 15 o 20 años de innovación y escalamiento en áreas rurales. En este sentido, creo que una de las cosas que hay que resaltar de todo el esfuerzo que hizo PEIR, que por cierto no dirigí yo, dirigió Álvaro Paz, es que fue desde el principio un proyecto cooperativo. Fue un proyecto cooperativo desde su misma concepción, con 2 agencias de cooperación financiando, el IDRC y el FIDA, y también en su ejecución. En su ejecución estuvieron involucradas más de una veintena de instituciones del Perú y de Bolivia. En el caso de Perú, estuvieron involucradas la Universidad del Pacífico, estuvo involucrada MINCETUR, NEST, el Instituto de Estudios Peruanos, la REMURPE, el Programa de Desarrollo Sierra Sur. En el caso de Bolivia, estuvieron involucradas las gobernaciones de Tarija y Entre Ríos, RIMIS, CIDRE, que es una ONG financiera de Cochabamba, la Universidad Privada de Cochabamba, la Fundación Valles y varias empresas privadas. Y la culminación de este esfuerzo fue el Seminario Internacional de Escalamiento e Innovaciones Rurales que tuvimos en Lima en mayo del año pasado y en el cual muchos de ustedes estuvieron presentes. Este seminario, que se realizó en 3 días, contó con participación no solamente de quienes habíamos trabajado en PEIR, sino también la voluntad en esa ocasión era abrir el diálogo a otras personas y a otras instituciones que estuvieran trabajando desde fuera, desde sus propios organismos, el tema de escalamiento e innovaciones rurales. Contamos en aquella ocasión con la presencia de panelistas que procedían de India, de Egipto, de Costa Rica, de los Estados Unidos, de Chile, de México, de Colombia, de Ecuador. Y el último documento que vamos a presentar hoy es precisamente un libro con la selección de las ponencias, una selección de 16 ponencias que se presentaron en esa ocasión sobre problemáticas de desarrollo, de innovación y sobre todo de escalamiento de innovaciones. Estos son los documentos que les queremos presentar hoy. Yo quiero agradecer acá a todos los autores de los trabajos, sobre todo los autores de las ponencias incluidas en el libro, porque realmente han trabajado en un tiempo récord y en una época de Navidad y post-Navidad que es complicada para todos para trabajar, para lograr que tuviéramos los trabajos completos para el día de hoy. Quiero agradecer también al equipo editorial del IEP y especialmente a Rafael Nova, quienes junto con su equipo editorial han trabajado también hasta última hora para lograr que estos libros estuvieran disponibles hoy. Igualmente al equipo de Sepia, a Javier, a Roxana, a María Carmen por habernos apoyado en la organización de este evento, y por supuesto a los tres comentaristas que vamos a tener hoy, a Hugo Wiener y también a César, a quienes desde antes de escuchar sus comentarios les agradezco también.
Creo que PEIR ha hecho un buen trabajo desde hace años, como menciona Raúl, que está permitiendo poner en vitrina y en valor las diferentes experiencias de proyectos de desarrollo que vienen desde hace algunos años. Tuve ocasión de leer puntualmente varios de estos documentos que nos han enviado. Bueno, realmente son muchos documentos. Espero que los que estamos presentes acá tengamos el tiempo de leer y de invertir un buen tiempo para poder leer estos documentos. Creo que por sí muy interesante. Algunas reflexiones que tengo, y además contrastando con la experiencia en la cual yo me veo identificado en algunos de estos documentos que se han sistematizado. Primeramente, vemos que muchas de estas experiencias vienen del sector privado o de la cooperación internacional. Son proyectos que en un contexto ideal deberían ser proyectos que se enmarcan dentro de las políticas públicas. En un contexto ideal, estos proyectos deberían alimentar las políticas públicas, y las políticas públicas a su vez en una relación de doble vía alimentar a estos proyectos. Obviamente para aumentar las oportunidades de la población rural hacia mejores alternativas de ingreso, de empleo, de calidad de vida. Eso idealmente nos ayuda a ver toda esta experiencia que tiene PEIR en la lectura de los diferentes documentos. En la práctica, ¿qué cosas nosotros comenzamos a ver con los proyectos? Muchos de estos proyectos nacen por iniciativa, como decía en un momento, por iniciativa de la cooperación internacional, de algunos técnicos o proyectistas, y se van colgando de algunas instituciones. ¿Qué ha pasado con el correr del tiempo? Que algunas de estas experiencias, terminado el proyecto, no tuvieron continuidad. Y esa es casi una constante en muchas experiencias. Pero el PEIR nos muestra en estos ensayos, o en estos documentos sistematizados, que sí hay algunas experiencias que están logrando vencer esta barrera o esta dificultad y van colaborando, contribuyendo hacia el ejercicio de políticas públicas. De algunos de los documentos que ya mencionó Raúl, quiero extraer algunos, que son, por ejemplo, la sistematización de los comités locales de asignación de recursos, los CLAR, las tecnologías de información y comunicación, el desarrollo territorial con identidad cultural y el turismo rural comunitario. Y cómo estas experiencias han ido impactando favorablemente en la facilitación de accesos, en la reducción de brechas de la población rural, en la valorización de activos de esta población, y también en algunas formas de comunicación e información que fueron muy útiles para tomar decisiones en los diferentes productores o en las organizaciones de productores. En el caso del CLAR, un tema interesante es que esta iniciativa viene como una herencia de experiencias anteriores, experiencias que ponen el concurso como un medio de difusión y diseminación del conocimiento, experiencias que datan desde la época del Proyecto de Desarrollo Rural en Microrregiones, el PRODER, que dejan alguna herencia a proyectos que luego vienen dentro del Ministerio de Agricultura, como Marenas. Por ejemplo, Marenas, que llega a ser un proyecto con relativo éxito, pero que no tiene continuidad luego en el Ministerio. Pero es la continuidad de los proyectos de la cooperación que hace que estas experiencias de concursos, por ejemplo, sean nuevamente rescatadas. Por un lado, por el Corredor Puno-Cusco, por Encargo, por aliados con el Banco Mundial, ¿no? Y que le dan otra forma a los concursos, denominados esta vez concursos locales de asignación de recursos públicos, en las que las familias organizadas participan con ideas de proyectos, con iniciativas de emprendimientos en escenarios parecidos a estos,
donde es la población la que presenta su iniciativa y es un jurado representante de ONGs, de entidades públicas, representantes del municipio y a veces el alcalde, que van calificando estas experiencias y que una vez ganadora la organización recibe fondos públicos a condición de que esta organización ponga una contrapartida. Este ejercicio se fue reproduciendo y para evitar que sea parte de la historia que describí hace un momento, en que terminado el proyecto simplemente termine la historia, estos proyectos se animan a tocar las puertas de estos municipios que eran parte de estos CLAC como jurados para que puedan tener continuidad. Ayuda a esto la presión de la propia población que anima y exige a sus alcaldes a poder también replicar estas experiencias que luego se denominan los CLAC municipales, y esto con apoyo de REMURPE, como nos describe ya la sistematización que está escrita como parte de PI. Son algunos alcaldes que replican esta experiencia, pero que tampoco pueden escalonar y pueden generalizar la experiencia por las restricciones que tiene el propio presupuesto público, el SMIP, que prohíbe que el presupuesto público pueda asignarse directamente a familias o a privados. En tanto estas experiencias están cubiertas con un contrato de préstamo, es posible tener ese espacio de actuación. Pero una vez que pasan al tesoro público o al gasto corriente o al gasto fiscalizado por el Sistema Nacional de Inversión Pública, es donde comienzan a tener estas limitaciones de continuidad. Esto pasó con Incaro, pasó con Corredor Puno Cusco, pasó con Arenas, pero la experiencia también nos va mostrando que a pesar de ello hay una evolución, y ahora con esta reciente creación del MIDES se está dando paso a que estas experiencias nuevamente se capitalicen, y acaba de salir, bueno, no es reciente, salió en diciembre del año pasado, un anexo al Sistema Nacional de Inversión Pública, el anexo 11, que permite que los gobiernos locales y gobiernos regionales impulsen procesos de desarrollo productivo bajo este mecanismo de asignación de fondos a la población. Un tema que seguramente, si el PEIR tuviera una segunda etapa, iría recogiendo también la evolución de esta experiencia que está en marcha, que está en sus inicios. Este CLAC municipal contribuye a facilitar este acceso de la población a que el Estado pueda escuchar sus iniciativas y el Estado pueda cofinanciar estas iniciativas. Pero también contribuye a que una vez desenvuelto o ejecutado este proyecto de la propia población, obviamente ayude a incrementar los ingresos, a disminuir la pobreza, como muestra uno de los estudios, en uno de los proyectos, que ayudó a incrementar el ingreso en más o menos 40.000 familias. Contribuye igualmente a la valorización de los activos. Allí quiero más bien mencionar las experiencias que también están sistematizadas en el desarrollo territorial con identidad cultural, muy ligada al al turismo rural comunitario. Yo creo que ambas experiencias incluso hubieran podido analizarse conjuntamente, porque el desarrollo territorial con identidad cultural lo que pretende es poner en valor, obviamente, esa identidad cultural, el valor cultural de una zona, y lo que hace el turismo rural comunitario es valorizar ese tipo de activos culturales, ¿no? El caso que María Pía me parece que escribe, por ejemplo, en la experiencia de Rainforest, en Madre de Dios, ¿no? Con la comunidad de los Esejas en el infierno. Una comunidad que pone en valor un activo cultural de la mano de un activo ambiental, ¿no es cierto? Y bajo esta alianza de la empresa privada con una comunidad nativa está provocando que en el espacio de unos 8 años más esta comunidad se quede como propietaria de esta iniciativa de turismo ambiental, turismo ecológico, ¿no? Pero creo que ambos esfuerzos van juntos.
El turismo rural comunitario no se puede explicar si es que no tiene al lado una valorización de este tipo de activos que en buena cuenta corresponden al desarrollo territorial como identidad cultural. Otro tema interesante que se ve en los documentos es el referido a las tecnologías de información y comunicación. Un asunto que aún es, creo, incipiente en el país, pero muy necesario, y que las primeras experiencias que se muestran, aproximadamente creo 36 experiencias en el sur del Perú, han ayudado a que los municipios puedan facilitar procesos de, por un lado, comunicación, pero también de inserción de las familias que tienen ideas de negocios al mercado internacional. Conocemos el caso, por ejemplo, de un grupo de productores de kiwicha en San Salvador, que gracias a esta cabina de internet pudieron encontrar compradores en Bolivia que pagaran un mejor precio a lo que ellos venían vendiendo en la zona del Valle de Cerrado de los Incas, ¿no? Creo que las tecnologías de información y comunicación, con este ensayo que hace el PEIR, nos llaman la atención y deberían de llamarnos la atención hacia las instituciones que estamos canalizando inversión pública. La importancia de facilitar procesos de información y comunicación a los productores. La importancia que revise también para los gobiernos locales, distritales, alejados muchas veces de los centros urbanos, que no tenían acceso a este tipo de instrumentos, de tecnología, y que tenían que contratar, por ejemplo, todos los sistemas de contabilidad en la ciudad. Gracias a esta experiencia de las cabinas, internet, son los municipios los que ahora pueden llevar su propia contabilidad desde el municipio. Han abierto también el acceso a la población estudiantil para que puedan acceder a este tipo de tecnología, y, como decía en un principio, también a los productores con ideas de emprendimientos. FONCODES, la institución a la que represento, está empaquetando este tipo de experiencias, está insumiendo experiencias que también están mencionadas a lo largo de los diferentes documentos: FEAS, Marenas, Corredor, las experiencias de FAO, las experiencias de Sierra Productiva, una ONG, por ahí me olvido algunas. Estamos empaquetando este tipo de experiencias y estamos pretendiendo hacer parte de la política pública. Estos documentos obviamente nos sirven para sustentar estas evidencias que nos piden los colegas en el Ministerio de Economía. Estas son evidencias que necesitamos, y por ello mi agradecimiento doblemente al PEIR. Nosotros en FONCODES, bajo este programa Chacra Emprendedora, estamos recogiendo estas diferentes experiencias divididas en 4 componentes. El componente del apoyo a la pequeña producción familiar rural, trascendiendo solamente el enfoque agropecuario. El componente del mejoramiento de la vivienda. Un tercer componente destinado al fortalecimiento de los negocios rurales inclusivos en poblaciones pobres. Y un cuarto componente que es el de la educación financiera. Otro tema que también se recoge en el PEIR: facilitar procesos de educación financiera en poblaciones rurales, no solamente desde la entrada de crédito o microcrédito, sino desde la capacidad de la población para poder acumular y generar pequeños porcentajes de ahorro, pero que finalmente es una educación de acumulación, probando de que las familias no han salido de la pobreza a través del crédito, han salido a través de procesos de acumulación. Este es otro componente que FONCODES, bajo este mandato del MIDIS como una entidad que puede articular ese tipo de esfuerzos, se está probando. Si solamente miráramos las posibilidades de escalonamiento hacia políticas públicas sectorialmente, podríamos tener muchos problemas, porque los sectores tienen mandatos sectoriales. Los proyectos que están estudiados a lo largo del PEIR son proyectos
que trascienden los enfoques netamente sectoriales y son proyectos o son experiencias intersectoriales y que están amparadas muchas veces por estos proyectos por estos financiamientos de crédito externo. Pero una vez terminado, como decía, el crédito, estos proyectos difícilmente pueden ser asimilados por un sector. En este contexto, MIRIS tiene esta posibilidad. MIRIS tiene esta posibilidad de facilitar la intervención intersectorial y es lo que le está permitiendo ahora a FONCODES, aprovechando un instrumento muy conocido por ustedes, pero que sigue siendo innovador en América Latina, el núcleo ejecutor, en la cual el Estado puede transferir directamente fondos públicos a la población organizada. Utilizando ese instrumento es que FONCODES ahora está emprendiendo este programa denominado Chacra Emprendedora, o también en quechua denominado Haku Wiñay. Con esto termino mi comentario. Muchas gracias. Gracias a IEP, gracias a PEIR por darme la confianza y la oportunidad de haber leído varios de los emprendimientos de innovación que me dieron una visión también distinta de lo que se entiende por innovación rural. Y fundamentalmente una preocupación al momento de leer los documentos es que hay una historia que debe ser relatada, y es una historia que tiene rostro y tiene nombre, tiene apellido, y que muchas veces cuando sistematizamos nos olvidamos de esos nombres, rostros y apellidos. Si bien hay prácticas interesantes, en realidad han habido personas que han tomado la iniciativa, ¿no? Entonces, en la historia de estos proyectos hay la intención, ¿no? La intención de crear, pero no basta ser creativo, se tiene que también ser innovativo. Hay la intención y el deseo de innovar, pero no basta innovar, sino que también hay que tener reconocimiento. Y se busca el reconocimiento, y a veces ese reconocimiento no es tan fácil de alcanzar, sino que se va negando, porque hay varios factores que no encajan dentro de su concepción de desarrollo, que no encajan con las concepciones tradicionales de desarrollo, o sobre todo con las políticas públicas. Entonces, normalmente entre la experiencia individual y las políticas hay un pequeño divorcio, ¿no? Ya que en unas hay unas normas de comportamiento distintas a las normas de comportamiento que a veces la innovación exige, que a veces la creatividad exige. Lo interesante de los casos que me tocó leer es que hubo una especie de aproximación entre las normas legales, entre las normas formales o las normas que maneja una sociedad local con, digamos, los esfuerzos de creatividad, los esfuerzos de innovación. Y han sido los momentos en donde había la posibilidad de que hubieran escalamientos. Han sido los momentos en donde había la posibilidad de que estos se convirtieran, digamos, en innovaciones en nuevos ámbitos, o que estas innovaciones se pudieran aplicar en nuevos emprendimientos. Y lo que hay detrás para poder aplicarlo en nuevos ámbitos, o lo que hay detrás para poder aplicarlo en nuevos emprendimientos, generalmente no es la innovación en sí, sino los conceptos que iniciaron la innovación. Y ahí es donde yo decía que es importante rescatar históricamente esos conceptos, porque a veces cuando ya la innovación es exitosa uno se olvidó de los conceptos que lo originaron, ¿no? Un caso bien interesante y muy llamativo es algo que relata una innovación de un grupo de familias campesinas que, al no tener, digamos, centros educativos en sus localidades, tenían que enviar a sus hijos a otras localidades distantes. Indudablemente eso implica una inversión, pero es una inversión que a veces es costosa, o es una inversión que a veces significa quedarse sin una mano de obra que puede ayudar, digamos, en el trabajo de la chacra, en el trabajo de la localidad. Sin embargo, entre las familias campesinas hay la costumbre del compadrazgo, o hay una serie de costumbres en donde yo envío a mi hijo a otra localidad, ¿no?, para que trabaje en una familia de esa localidad, en donde sí hay una escuela y de paso pueda asistir a la escuela. Y eso lo hacen tradicionalmente.
Ese concepto fue rescatado por los innovadores y lo que hicieron fue una especie de alojamiento, ¿no?, para estos jóvenes que necesitaban, o muchachos que necesitaban estudiar en otras localidades que se pudieran trasladar, pero lo que se arregló, lo que se corrigió fue el trabajo que a veces se veían estos muchachos obligados a hacer en la casa en la cual iban a alojarse. Y además de eso se corrigió a través del municipio de que el dinero no se le iba a dar simplemente a la familia que lo hospedaba, porque hay un gasto ahí, sino que el dinero iba a estar asociado con el control de la asistencia del muchacho a la escuela. Entonces allí hay una innovación que es muy interesante y que logró superar un problema, que la gente quiere educarse, que quiere que sus hijos se eduquen, pero que por no haber locales cercanos y porque la creación de una escuela en la localidad es bastante costosa para el Estado, sí se encontró el mecanismo para poder trasladar a sus hijos a otras zonas y crear una especie de alojamiento comunitario que permitiera, pues, indudablemente que su hijo se educara a la vez que empezaba a abrirse nuevos escenarios. Ese tipo de innovaciones yo creo que son bien interesantes, y ahí lo que se rescata en primer lugar es cuán creativo puede ser el conocimiento local o el emprendimiento local, cuán creativo es lo tradicional y que se ha manejado como tal, pero que sin embargo en nuevos contextos esa creatividad puede colisionar y puede impedirse continuar desarrollándose. Si yo hago los arreglos suficientes, esta creatividad puede convertirse en una innovación. La pregunta es cómo eso que se aplicó para un caso local se puede empezar a difundir en otras nuevas localidades. Y ahí es donde vienen algunos problemas, porque en realidad, si bien es un emprendimiento que tiene rostro, nombres y personas que intervinieron, no generó una institucionalidad. O sea, no creó, digamos, una nueva forma de comportamiento. Su costo para innovar, para escalar, es mucho mayor que el costo en aquellas innovaciones en donde se crea una institucionalidad, y es la institucionalidad por sí sola, desde lo local, que va trascendiendo a nuevos ámbitos o a nuevos escenarios. Y hay casos muy interesantes, ¿no?, especialmente los de crédito, que yo me tocó leer, en donde ese tipo de arreglos no solo bastaba, digamos, la creatividad, sino que era necesario hacer un arreglo institucional. Y al hacer un arreglo institucional se creó la base suficiente para poder negociar con nuevas situaciones y con nuevos contextos. Entonces las innovaciones para escalar, además de poder rescatar adecuadamente una forma, una práctica y adecuarlo, digamos, a las condiciones en las cuales se tiene que desenvolver, además de eso creó también una institucionalidad que le permitió que esa institucionalidad pudiera negociar en los nuevos ámbitos ese escalamiento. Hasta ahí yo creo que es bien interesante. Sin embargo, hay un conjunto de emprendimientos que yo estaba leyendo y que requieren varios otros elementos. Por ejemplo, hay emprendimientos que requieren inversión. Y cuando requieren inversión hay un problema mucho mayor. Cuando esa inversión no está en la localidad o no está en los gobiernos locales y está mucho más lejano, el problema se complica todavía. En esas condiciones los escalamientos sí requieren arreglos mucho mayores. Yo creo que los escalamientos, que los proyectos que he leído en su gran mayoría muestran bastante éxito, pero pocos escalamientos muestran incidencia pública, porque si tuviera incidencia pública ese tipo de escalamientos podrían tener nuevos adeptos que pudieran negociar en esas nuevas condiciones el crecimiento de esa innovación o la expansión de esa innovación. De los casos que he leído, pocos son los casos que yo he encontrado donde se ha estado trabajando paralelamente en términos de incidencia pública. Probablemente el caso más interesante de incidencia pública es aquel que tiene que ver con el tema de turismo comunitario, es aquel que tiene que ver con el desarrollo, digamos, rural, a partir de la revalorización del conocimiento local,
indudablemente, porque ahí detrás hay conceptos que van mucho más allá de simplemente la innovación, sino que es importante, ¿no?, apropiarse de un conocimiento para luego convertir ese conocimiento en un conocimiento universal. Eso significa nuevas formas de hacer el discurso de lo que significa una innovación, nuevas formas de aportar hacia escenarios distintos, y eso significa, al final de cuentas, tratar de buscar los elementos que conformen la incidencia pública. Creo que pocas innovaciones, con excepción de algunas que ya César ha ido mencionando, han tenido ese elemento de incidencia pública, es decir, que se han proyectado hacia nuevos escenarios y han considerado desde un comienzo generar ese tipo de incidencia, y han planteado que esa incidencia es uno de los elementos claves para el escalamiento de estas innovaciones. Entonces, de la lectura de los documentos es muy interesante entender de que no basta ser exitoso, hay que ser innovativo. No basta ser exitoso e innovativo, hay que ser arriesgado. No basta ser exitoso, innovativo y arriesgado, hay que ser medio loco. Lo importante está en que esa locura vaya siendo aceptado como algo que es una práctica común. Y ahí es donde justamente viene esto, ¿no? O sea, no importa si el SNI, por ejemplo, demora 15 o 20 años en aceptar esas nuevas condiciones. Lo importante es que en esos 15 o 20 años haya una institucionalidad y haya un conjunto, grupos de personas que siguen peleando por ese cambio. Lo importante es que haya constancia en la búsqueda de ese cambio. Si no se hace incidencia pública, esa constancia se puede empezar a perder. Si no se busca, ¿no?, de alguna manera de que esto replique hacia otras personas, esa constancia se puede empezar a perder. Y ese es quizás el elemento más interesante de los casos que me ha tocado leer. Por eso es que yo decía que en realidad estoy muy agradecido que me hayan dado la oportunidad de leer estos documentos, porque me ha permitido por lo menos aprovechar mis sábados y domingos que no sabía a qué dedicarme, y me ha permitido reflexionar sobre varios elementos de que en alguna oportunidad, cuando discutíamos teóricamente, por ejemplo, el proyecto Incaro, nosotros decíamos que toda innovación es una cosa nueva, toda cosa nueva es nueva no solo digamos bajo el techo, sino que es nueva para el que lo quiere adoptar, etc. O sea, tenemos una serie de conceptos bien definidos. Sin embargo, miren ustedes que aún siendo, digamos, una tradición cultural de enviar a los hijos a parientes, a vecinos o amigos o conocidos en otra ciudad, para que ahí se aloje y aproveche para estudiar, siendo algo muy tradicional, la forma de innovar, ¿no?, significa de que voy a ver cómo garantizo de que eso realmente se cumpla, porque muchos de estos muchachos cuando van a otro lugar acaban al final trabajando por otra familia y no estudiando, que es el objetivo de la familia. Entonces, el cómo vincular eso con la posibilidad del éxito es una cosa muy interesante. O el cómo vincular, digamos, el manejo de un crédito rotativo al interior de una comunidad es una oportunidad muy interesante, y de cómo en base al ahorro, ¿no?, voy generando formas de crédito, de tal manera que con eso yo voy creando también capitales. Creo que uno de los elementos más importantes de la innovación es el talento, y el talento es algo que está en la persona. Por lo tanto, lo que hay en todas las innovaciones son talentos, y esa es quizás la conclusión más interesante de todos estos trabajos que se han presentado. Muchas gracias. Debo advertir que tal vez por una descoordinación no recibí todos los textos y probablemente he hecho una lectura media sesgada, ¿no?, del material, y por tanto mi opinión podría estar omitiendo algunos elementos importantes, pero rápidamente fui jalado por los textos que tenían que ver básicamente con el tema productivo, y especialmente los textos que tienen que ver con turismo rural. Ahí pude leer y entretenerme con la escritura de mi amiga María Paz y sus fotos, ¿no? Y también con un texto que me llamó mucho la atención sobre el caso de Andes, ¿no?, que también lo puedo, para efectos de la comparación, jalar, haciendo un abuso
al tema del turismo rural, por lo menos para el caso del parque de Pisa, no, el Parque La Papa, ¿no? Bien, me parece que, en primer lugar, y rescato lo primero que se dijo en esta reunión, se necesita muchísimo trabajo de sistematización y evaluación de lo que se hace. Y creo que en esto GRADE, IEP, CEPIA son invalorables, ¿no? Mucho se aprende conociendo de las experiencias de otros. Lo que no está escrito al final no existe, ¿no? O sea, no sabemos qué ocurrió, si ocurrió efectivamente. En segundo lugar, creo que los textos que he podido revisar además tienen la particularidad de la frescura del texto, muchos testimonios, historias, y bueno, para mí han sido ilustrativos y me han reconectado con algunos temas que no veía hace un tiempo. Por ejemplo, se podría aplicar algún financiamiento del turismo rural. Ahora, yendo a los textos, diría que mi principal observación sería que no he visto muy claramente la indicación de en qué consiste el éxito. Entonces, en todos los textos que he revisado se habla del éxito, pero no llego a entender a qué éxito nos estamos refiriendo, porque hay éxitos en términos de ingresos, por ejemplo, en el caso el que más se menciona ahí es el caso de Bolivia, del orégano, ¿no? En otros se habla obviamente de visitas, se habla de actividades que no se hacían antes, se hablan de casas remodeladas que ahora son hospedajes, en fin, todo eso se habla, pero bueno, ¿cuál es el éxito? ¿No es cierto? Entonces, porque, y tal vez conservadoramente diré que si hay un éxito que junta a todos esos proyectos, me voy a concentrar en el tema de turismo rural, es el tema de la conexión con los mercados, porque en todos los casos habían mercados de turismo ya preexistentes, y lo que hacen los proyectos es conectar a más gente y conectarlo con soluciones institucionales diversas, y esa es una de las partes más ricas, que tenemos un comparativo de soluciones institucionales, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ahí el concepto de innovación se vuelve el concepto de innovación más convencional, económico, ¿no? Es decir, una actividad que llevas al mercado y tiene, el mercado lo recibe bien, ¿no? O sea, lo comienza a recibir bien, ¿no? Por tanto, no puedo opinar sobre temas institucionales o el tema de la educación al que se ha referido, o el tema de los CLAR al que se ha referido César, y que está más en el ámbito de lo que yo diría la innovación, los proyectos, en la forma de hacer las cosas, y no tanto en la forma como le cambiamos la vida a las personas, que son más directamente estos proyectos con conexiones del mercado. Y quiero hacer la comparación de estos 4 casos porque me parece que son, para mí, especialmente simpáticos, porque son 4 casos que tienen soluciones totalmente distintas, ¿no? Primero arranquemos el Colca, ¿no? En el Colca tenemos, lo que más destacó ahí es la participación del municipio, por lo menos uno de los municipios. Pero el municipio como actor desaparece en los otros casos. ¿Por qué? Hubiera sido interesante explicar. No se le buscó, el municipio tuvo una actitud neutra, contraria. Uno imaginaría que en aspectos de turismo rural el municipio debería jugar un rol importante y sería un excelente aliado. Entonces me preocupa por qué en los otros casos no apareció. El segundo caso es el de Maras, ¿no? Donde lo que tenemos, la curiosidad que esto es impulsado por un migrante de Canas, ¿no? Que se instala, como dicen, hay una ventana de oportunidades, se encuentra una casa muy bien situada, en venta, la compra, y a partir de eso él desarrolla, él es un universitario, es un guía turista y quiere hacer su propio negocio, ¿no? Y se instala ahí y utilizando sus relaciones
con las agencias turísticas, comienza a incluir a Maras como poblado en el circuito, porque hasta ahí Maras es una zona turística súper conocida, ¿no es cierto? Hasta un aeropuerto va a ser cerquita pronto, ¿no? Entonces, el tercer caso es el de la posada de Amazonas. Es Amazonas, pero es Madre de Dios en Tambopata, ¿no? Y este me pareció especialmente interesante. Le voy a recomendar que lo lea Roque Benavides, ¿no? Porque establece una solución desde el punto de vista de los privados y con fines claramente el lucro de los privados, ¿no? Pero con una aproximación del privado a una comunidad indígena, una comunidad nativa que además tiene el original nombre infierno, ¿no? Es que te lleven a hacer turismo al infierno, francamente como irse en buses que se llama Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, esas cosas se dan, ¿no? Y entonces lo que han hecho es que han construido una empresa en común, ¿no es cierto? Han desarrollado un esquema, un contrato de 20 años de participación con compromisos de empleabilidad de los propios nativos, que además no son tan nativos, porque hay nativos ahí también criollos mezclados. Entonces, y esto está funcionando y funcionando bien, de acuerdo a la información que nos proporciona María Paz. Me pareció súper interesante, y además porque si bien ahí se ha hecho un esfuerzo por parte de la empresa privada de empoderar a la comunidad nativa, nada dice que la empresa privada después de los 20 años tenga que salir. El propio texto lo sugiere, podría renovarse el contrato, podría hacerse algo nuevo y seguir adelante. Entonces, este es un esquema que muy bien puede funcionar para inversión, como funciona en caso de inversiones públicas, estos alianzas público-privados, pero también con una serie de esquemas de producción de privados, incluso donde el concepto no sea necesariamente de manejo del medio ambiente, en este caso desde el punto de vista turístico, pero sí que obviamente incluso en una actividad extractiva como puede ser la minería haya un respeto del medio ambiente y no una destrucción de la fuente de vida de las personas. Entonces la posibilidad de asocio entre productores, entre habitantes y como sean en comunidad o no sean en comunidad, preferible en comunidad como socios, no como simplemente quienes reciben parte de los beneficios, sino actúan directamente en el emprendimiento, me parece una experiencia interesante. Aconsejo especialmente leerla y le voy a mandar una copia con firma, ¿no? Y por último, el cuarto caso que quiero comparar acá es el tema de Andes. No conocía esta experiencia y me llama muchísimo la atención porque incluso ahí se habla de una suerte de conflicto, ¿no? que se está incubando entre los beneficiarios, en el caso de PISAC, ¿no? Y la ONG que se llama Andes, ¿no? Que es una ONG fuertemente ideológica, ¿no? Y el tema es que parte del reproche, el concepto de éxito que propone el texto es como que Andes es muy bien reconocida por la comunidad de investigadores. Y wow, digo, cuidado, porque si para eso escribimos textos y nos paseamos por congresos dictando grandes charlas y ese es el éxito de los proyectos, creo que estaríamos entendiendo mal lo que es el éxito del proyecto, ¿no? Pero me preocupó muchísimo esa experiencia porque me hizo recordar mi experiencia ONG, ¿no? Y justamente lo que uno siente ahí es no una población empoderada, sino una ONG empoderada y empoderada de los campesinos, ¿no es cierto? Apoderada, digamos. Entonces, creo que tranquilamente, si hubiera hecho una descarga ideológica, los Andes creo que se llama, podría haber hecho también una solución parecida a la que les acabo de narrar de Madre de Dios. Es decir, asociarse francamente con los productores,
diciendo, bueno, mi negocio no es lucrativo, pero sí es venderme internacionalmente como una posición pro-indigenista, anti-transgénico, lo que fuera. Es todo su derecho a pensar de esa manera, pero bajo una sucesión clara, directa, donde cada uno sabe cuál es su rol, ¿no? Bien, creo entonces que esta diversidad de opciones hace muy entretenido entender las posibilidades que se abren en este tema del turismo rural, ¿no? Y creo que todas pueden ser válidas, ¿no? Todas pueden ser válidas, y depende en cada caso de cuál sea el elemento del liderazgo, el disparador, etcétera. Y es evidente que en un caso, vuelvo a recapitular, puede haber sido principalmente el líder municipal, puede haber sido una persona que está en el turismo, un hombre que vive del turismo, en otro caso una empresa privada innovadora y con concepto social muy fuerte, y en otro caso la tradicional ONG que busca generar mejores condiciones de vida en los Andes. Bueno, yo nuevamente quiero agradecerles a todos ustedes, agradecer a los tres comentaristas, a César, a Hugo Wiener, a Hugo Fano por haber venido hoy, por haber realizado estos comentarios, por la lectura acuciosa que han realizado de los documentos, que nos va a permitir sin duda seguir mejorando en nuestro trabajo. Yo creo, en general, como supongo que compartimos todos acá, que para este tipo de cosas no existen soluciones mágicas. No existen soluciones mágicas en el sentido de que si algo nos muestra los casos que hemos analizado es la diversidad de situaciones, la diversidad de oportunidades y la diversidad también de soluciones que se van creando a partir de la alianza de actores diferentes. En ese sentido, enlazando con la pregunta que tú nos hiciste, pues es probable que haya sitios en los cuales no puede haber turismo comunitario o no puede haber turismo simplemente. Pero lo que tenemos que ver es que más allá de que pueda haber un recurso concreto que se pueda utilizar u otro recurso concreto, hay todo un universo de posibilidades a partir de las propias iniciativas de la población, a partir también de esa experiencia acumulada que nos iba diciendo César antes, de proyectos de desarrollo que en muchos casos tienen ya 20 o 25 o 30 años y que han ido creando sus propios aprendizajes en el curso de estas sucesivas olas y generaciones de proyectos que nos permiten empezar a imaginar ese tipo de alianzas que pueden ser creativas, como la alianza de Infierno, el nombre que tiene la comunidad esta de Amazonas, pero que nos pueden permitir aprovechar el contexto actual de transición en las áreas rurales, el contexto actual de crecimiento económico que tenemos en el país, el momento actual también que tenemos de incremento del propio capital humano de la población rural, para que este tipo de iniciativas comiencen a surgir y para que este tipo de iniciativas sobre todo no se apaguen por sí mismas, que es lo que hemos visto otras muchas veces. Experiencias que son exitosas para la población, exitosas en términos de generación de ingresos, pero que muchas veces se apagan solas porque no tienen dónde seguir creciendo o porque simplemente, como nos decía Hugo Fano antes, todas son experiencias que tienen nombre y apellidos y desaparece esta persona, porque al final se pueden escalar las instituciones, se pueden escalar las tecnologías, pero no se pueden escalar las personas. Y en ese sentido creo que lo que nos muestran estos trabajos, que les repito, a partir del día lunes van a estar disponibles en la página web del Instituto de Estudios Peruanos, son precisamente cómo hay personas que están tratando de imaginar estas soluciones y cómo estas soluciones en ningún caso son una bala de plata mágica que vaya a resolver todos los problemas de las áreas rurales y todos los problemas que tiene el país. Simplemente se trata de identificar oportunidades, identificar oportunidades de crecimiento a partir de la trama institucional entre población rural, entre Estado y entre organismos de desarrollo que permitan, como he dicho antes, que estas iniciativas sigan creciendo y no se extingan.